Esto es Infinito y en el episodio de 1 hora de duración de hoy les hablaré de los lugares más inexplicables y misteriosos de nuestro planeta. Les mostraré lugares que desafían las leyes de la física, la autopista del infierno y la carretera de la muerte. Conocerás los misterios del Triángulo de las Bermudas y la zona de exclusión de Chernóbil. También les mostraré lugares espeluznantes descubiertos en Google Maps. Siéntate y relájate, habrá mucho que ver. Cascada a la Riva. La isla más poblada del archipiélago hawaiano Oahu es conocida por su asombrosa naturaleza. Es aquí donde se ubican las cataratas Waipuhia, también conocidas como la catarata al revés. Contrariamente a las leyes de la gravedad, no fluye de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Pero por qué? La razón es que el agua cae desde lo alto de la montaña hacia abajo, pero luego el viento, que es común en esos lugares, recoge el flujo de agua y lo eleva hasta la fuente de la cascada. Valle de Yatinga. Imagínate, estás paseando por un valle de noche, no va a pasar nada malo, cuando de repente decenas de pájaros comienzan a caer sobre ti desde el cielo. No se asusten y deciden atacarte. Precisamente están cayendo sobre ti en el suelo en un estado debilitado y desmayado, caes directamente. Suena loco, lo sé, pero un lugar así no es ficción. El Valle de Yatinga, ubicado en el estado indio de Assam, ha asustado durante mucho tiempo a los científicos con su extrañeza y ha desconcertado a la gente de todo el mundo. El Valle de Yatinga se ha llamado durante mucho tiempo el Valle de los Pájaros que Caen. Una vez al año llegan aquí bandadas de pájaros en estado casi inconsciente, y muchos de ellos caen al valle. Durante este tiempo los pájaros giran tan cerca del suelo que algunos lugareños incluso los derriban con palos y luego cocinan la presa fácil sobre el fuego. Las aves que han caído al suelo no se resisten de ninguna manera. Una persona puede tomarlas sin obstáculos y las aves no se escaparán de sus manos. Todo esto suena muy extraño y espeluznante, pero lo más aterrador es que se desconoce el motivo de tal comportamiento de las aves. Los científicos solo tienen especulaciones. Según ellos, existe una anomalía geomagnética en la zona que tiene un efecto tan inusual en las aves que habitan en la zona. La versión no es mala, pero ¿por qué la anomalía aparece solo en ocasiones y por qué afecta solo a las aves? Los ornitólogos se encogen de hombros y los lugareños están seguros de que los dioses los recompensan por una vida recta enviando presas fáciles. Newgrange. Newgrange es una estructura de culto megalítico inusual ubicada en Irlanda, a unos 40 kilómetros al norte de Dublín. Es una de las estructuras más antiguas no solo de Irlanda, sino del mundo en su conjunto. Los científicos creen que es 700 años más antigua que las pirámides egipcias. De hecho, Newgrange es una tumba de galería. Sin embargo, los investigadores aún no saben para quién se construyó exactamente este largo corredor con una sola transversal. Al mismo tiempo, no todos los estudios están de acuerdo en que Newgrange es exactamente una tumba. Algunos creen que es un observatorio, porque durante el solsticio de invierno, la luz del sol de la mañana penetra a través del agujero sobre la entrada e ilumina la habitación desde el interior. Pero eso no es todo lo que es interesante. Este lugar es misterioso porque parece que no fue construido hace 5000 años, sino mucho más tarde. Todavía se desconoce cómo los pueblos antiguos pudieron construir una estructura tan perfecta que no solo ha podido resistir, conservando su apariencia original, sino que también ha permanecido completamente impermeable durante 5000 años. Isla de Pascua. La isla de Pascua es interesante por varias razones. Primero, es una de las regiones más remotas del mundo. El área habitada más cercana está a unos 2000 kilómetros cerca, y los turistas tienen que nadar o volar 3500 kilómetros hasta Chile, al que pertenece la isla. Pero por supuesto, la característica principal de esta isla no es la lejanía, sino a las extrañas estatuas de Moai. Enormes estatuas de 3 a 10 o incluso 20 metros de altura, que pesan más de 10 toneladas, siguen desconcertando a los científicos. En el caso de los Moai, casi todo no está claro. No está claro cómo se hicieron exactamente estas estatuas, cómo se colocaron exactamente en la isla y lo más importante, por qué se hicieron. Pero la isla de Pascua es interesante no solo por estas estatuas, sino también por extrañas tablillas de madera llamadas rongorongo, en las que están escritos los escritos de los antiguos aborígenes locales. Al igual que con las estatuas, se desconoce el propósito del rongorongo. En general, Isla de Pascua es un misterio. El misterio de este lugar aún no se ha resuelto, lo que hace que toda la isla parezca una rama de algo extraterrestre en la Tierra. Monte Kailash. Hay muchas montañas asombrosas en Asia. Todo el mundo ha oído hablar del famoso Monte Everest, pero ¿conoces el Monte Kailash? Aunque no es la montaña más alta de Asia y del mundo, pero definitivamente es la más misteriosa. Se encuentra en el Tíbet y es el más alto de su región. Su altura está aproximadamente 6.5 a 6.6 kilómetros.
El monte Everest tiene una altura de hasta 2 kilómetros, pero ha sido conquistado más de 1000 veces. Sin embargo, nadie logró subir a la cima del monte Kailash. Quienes lo han intentado dicen que escalar esta montaña es increíblemente difícil y que es difícil de explicar. Pero, ¿cuál es la razón? Los científicos no pueden dar una respuesta exacta, pero los lugareños creen que la razón es que el monte Kailash es el centro del universo y que el mismo gran dios Shiva habita en su cima. Creen que es imposible subir a la cima debido al poder de Shiva que resuena en la montaña. Pero eso no es todo. Hay otro misterio relacionado con esta montaña. Si miras el monte Kailash, verás que la montaña está representada por una forma piramidal. Como dicen los investigadores, las facetas están orientadas casi perfectamente a las direcciones cardinales. Por esta razón, mucha gente cree que Kailash no es una montaña, sino una estructura hecha por el hombre dejada por una civilización desconocida o incluso extraterrestre. Quizás por eso subir a la cima es irreal. Catacumbas de Jihlava. Jihlava es una ciudad en el sureste de la República Checa. Uno de sus principales atractivos son las catacumbas, cuya longitud alcanza los 25 a 30 kilómetros. Las catacumbas recorren toda la ciudad. Una vez fueron minas para extraer plata, y luego se utilizaron para las necesidades del hogar. Estas catacumbas tienen varios secretos. Los arqueólogos que trabajaban en las catacumbas dijeron que en algunos lugares se escuchó el sonido de órganos, y en uno de los pasajes encontraron una escalera resplandeciente que emitía una luz rojiza. Los turistas que visitaron las catacumbas contaron historias similares. Entre otras cosas, afirmaron haber encontrado fantasmas bajo tierra. Tanto los arqueólogos como los turistas fueron incluso examinados especialmente. Se excluyó la versión de sus alucinaciones masivas. Los científicos aún no son incapaces de desentrañar al misterio de este lugar y descubrir las causas de los fenómenos misteriosos en el subsuelo checo. Cresta de Medvedskaya. La cordillera de Medvedskaya es una cadena de pequeñas colinas que están dispuestas en forma de óvalo. Se encuentra en el Oblast de Volgogrado. Los lugareños consideran que esta cresta Ridge es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Según testigos, suelen aparecer allí objetos voladores no identificados. Los rayos también caen en Medvedskaya. Pueden golpear a los mismos árboles varias veces hasta que solo pueden quedar bases carbonizadas. Las bolas de relámpagos que vuelan por encima del suelo no son infrecuentes aquí. También es interesante que bajo tierra la cresta está literalmente plagada de misteriosos túneles. A los lugareños se les ha atribuido todo tipo de origen. Se les han llamado bases gubernamentales secretas, rastros de civilizaciones antiguas y una red de transporte mística. Pero nadie ha logrado averiguar qué son exactamente los túneles y qué misterio exacto se les encuentra específicamente a esta cresta. Es un misterio y no sabemos qué tendrá. Bosque Joya. Rumania se ha clasificado durante mucho tiempo entre los lugares más misteriosos del mundo. Transilvania por sí sola vale mucho porque según las leyendas y los cuentos, aquí es donde vivió el conde Drácula. Rumania está asociada con vampiros y otros horrores, pero hay algo más en este país que es inquietante y misterioso: el Bosque de Joya. Este bosque se encuentra cerca de la ciudad romana de Cluj Napoca. Parece un bosque ordinario que no se diferencia en nada inusual, pero según los lugareños, están sucediendo algunas cosas extrañas y espeluznantes en el bosque. Llaman al Bosque de Joya el Triángulo de las Bermudas Rumanas, porque varios fenómenos paranormales se registraron aquí más de una vez. Se cree que el bosque está embrujado y que los ovnis a menudo vienen aquí. Además, se cree que si tomas una foto en este bosque, la imagen mostrará una cara espeluznante desconocida. Puede parecer que todo esto es solo un señuelo para los turistas, pero incluso los propios turistas están de acuerdo con los lugareños. Aquellos que han estado en el Bosque de Joya no compartieron las impresiones más agradables. Los científicos, en cambio, se encogen de hombros. No saben exactamente cuál es la razón de la extrañeza en este bosque rumano. Baalbek. La antigua ciudad de Baalbek, que se encuentra en el Líbano y Nopetare, fue una vez uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo, pero hoy en día está casi completamente destruida y olvidada. Y eso es una pena porque este lugar se puede llamar uno de los más misteriosos e inexplicables del planeta. Uno de los lugares más interesantes de la ciudad son sus terrazas. Su peculiaridad es que están revestidos con enormes bloques de piedra que pesan entre 300 y 1000 toneladas. Y uno de los megalitos locales llamado la Piedra del Sur pesa más de 1000 toneladas. Y tiene una increíble planitud y suavidad. Solo para darle una idea de la escala, solo unos pocos bloques en la Gran Pirámide de Giza pesan 15 toneladas. Pero eso no es todo. Los bloques de Baalbek están apilados con una precisión increíble. Incluso una aguja de coser delgada no puede pasar entre algunos de ellos. Pero ¿cómo pudieron los antiguos crear algo como esto si no podemos crear una copia de tales bloques de piedra incluso con la tecnología moderna?
Además de la piedra del sur de Baalbek, hay otras misteriosas piedras gigantes en el mundo. A continuación te hablaré de la enorme roca y también te mostraré lugares y objetos interesantes que desafían las leyes de la física. Bola de Krishna. Según la leyenda, los dioses colocaron esta roca en la ladera de Mamayapuran, como un recordatorio a la gente de que lo imposible es posible. Sin embargo, a lo largo de los años, el hito ya no se conoció como la piedra celestial. Según algunas fuentes, los guías locales le cambiaron el nombre a la piedra del dios del cielo a bola de mantequilla de Krishna. La roca de 250 toneladas es famosa por su ubicación inusual. Está colgando en la ladera, inclinándose 45 grados. La piedra de equilibrio gigante tiene 6 metros de altura y 5 metros de diámetro. La roca gigante, que es popular entre los turistas, ha estado suspendida en la pendiente durante siglos, pero nunca se deslizó colina abajo ni siquiera se movió a pesar de que se intentó empujarla. Si hay que creer a los historiadores, el primer intento se realizó en el siglo XII. En ese momento el rey local quería mover la piedra divina para mantenerla fuera del alcance de los escultores. De acuerdo con la ley, estaba prohibido dañar la piedra, pero a muchas personas se les ocurrió la idea de darle forma. A pesar de las buenas intenciones del rey, los lugareños no movieron la roca y el rey tuvo que abandonar su plan. Se hizo otro intento a principios del siglo XX. En 1908, el gobernador de Madrás, Arthur Lawley, tenía la intención de quitar la roca de la colina. Temía que la piedra pudiera rodar en cualquier momento y destruir los edificios de la ciudad al pie de la colina. Se utilizaron 7 elefantes para mover la piedra, pero la piedra no se movió ni una pulgada. Parecería que para los científicos modernos la bola de mantequilla de Krishna no debería representar ningún misterio. Hoy en día los investigadores tienen acceso a decenas de métodos de análisis diferentes y ultra precisos. Sin embargo, los científicos no han podido dar una explicación coherente de por qué hay una piedra grande en una pendiente empinada que no puede rodar por la pendiente ni siquiera por la fuerza. Según la teoría más popular, la estabilidad de la roca se basa en la fuerza de fricción y la ubicación del centro de gravedad. Un misterio, si me lo preguntas, y también una locura. Piedra wobbly. Es difícil imaginar, pero la bola de mantequilla de Krishna de la India no está sola en su singularidad. Había una roca similar al otro lado del mundo. En una ciudad argentina de Tandil, hubo una vez uno de los hitos más llamativos de Argentina, una piedra que pesaba alrededor de 300 toneladas. ¿Por qué hablo de eso en tiempo pasado? El hecho es que un día la gravedad lo decepcionó después de todo. La roca gigante ha traído a los turistas a la pendiente durante mucho tiempo. La gente quedó especialmente impresionada por el hecho de que la piedra se balanceaba con las ráfagas de viento, pero no se movía, como si una fuerza mística hubiera encadenado el monumento natural a la roca. Cuando los viajeros llegaron aquí no podían creer lo que veían. Después de pasar solo una noche en Tandil, por la mañana inmediatamente corrieron a comprobar si la piedra se había caído. Los lugareños cuentan una leyenda interesante según la cual la piedra apareció en la ladera hace miles de años, cuando apareció una deidad en la tierra. Fue él quien enseñó a la gente diversos oficios y agricultura, pero la deidad no permaneció mucho tiempo entre la gente, aunque dejó una marca inusual, una piedra tan valiente que tuvo que permanecer en la montaña hasta el mismísimo momento en que regresó el Hijo del Sol. Hace unos 100 años sucedió algo inesperado. La piedra cayó de la roca. No se sabe qué causó la caída. Erosión del suelo o una explosión durante el trabajo en una mina se consideran los supuestos más realistas. Sea como fuere, la gente del pueblo quedó impactada por el evento. La gente estuvo triste por la piedra tan valiente durante años después de su caída. Según una versión, cierto residente local quería presumir ante los turistas que podría haber empujado a la piedra. ¿Quién sabe? Lugar sin gravedad. ¿Hay algún lugar en la Tierra donde la gravedad habitual no funcione? ¡Ay! ¿Pero a qué se parece? ¿Los bloques no se caen y la gente flota en el aire? De hecho, esto es un poco diferente. Durante 40 años, los científicos han estado tratando de averiguar dónde ha desaparecido la fuerza de gravedad en una gran área de una región de Canadá, particularmente en el área de Bahía de Hudson. La gravedad en esta área y las regiones cercanas es extremadamente baja, mucho más baja que en otras partes del mundo. El fenómeno se descubrió por primera vez en los años 60, cuando se estudió por completo el campo gravitacional de la Tierra. Se han propuesto 2 teorías para explicar esta anomalía. Según una de ellas, el magma que fluye en el interior de la Tierra está girando y moviéndose constantemente, subiendo y bajando, creando corrientes de convección. La convección tira hacia abajo las placas continentales de la Tierra, lo que reduce la masa en esa área y reduce la fuerza de gravedad. Otra teoría se refiere a la capa de hielo Laurentide, que cubría la mayor parte de Canadá actual y el norte de los Estados Unidos. Esta capa de hielo tenía casi 3 kilómetros de espesor y en la mayoría de las áreas era muy pesado y presionaba la Tierra, pero hace 10.000 años la capa de hielo se derritió y finalmente desapareció.
dejando una profunda hendidura en la tierra. Como resultado, el área de alrededor de la bahía de Hudson tiene menos masa porque parte de la tierra ha sido apartada por la capa de hielo. Es algo que hay que analizar. Solo miren, menos masa significa menos gravedad. Una carretera misteriosa en Corea del Sur. Recientemente se descubrió una ilusión óptica inusual en una carretera en Corea del Sur. Los lugareños curiosos vienen aquí por cientos para ver la anomalía por sí mismos. Las botellas y latas vacías que quedan en este camino en la isla de Jeju se deslizan obedientemente cuesta arriba. Los turistas lo han verificado más de una vez, y las ingeniosas autoridades del país rápidamente hicieron que el lugar fuera atractivo para los turistas e incluso colocaron un letrero que indica dónde comienza la anomalía de la gravedad. Los científicos están seguros de que la anomalía no parece una anomalía aquí. Todo es culpa de la ilusión óptica, lo que nos hace creer que el paisaje que rodea la carretera es plano. Sin embargo, es muy difícil de creer esto para aquellos que han visto la carretera con sus propios ojos, especialmente si han tenido la oportunidad de sentarse al volante de un automóvil que iba cuesta arriba. Es una locura esto de las ilusiones. En general, el mundo está lleno de carreteras extrañas e inusuales. A continuación, te mostraré una carretera que no puedes cruzar, varias carreteras de la muerte en las que puedes caer fácilmente en un abismo y una autopista infernal de 666 kilómetros de longitud. En el Golfo francés de Bourgneuf hay una de las carreteras más inusuales del planeta, el pasaje du Gauisse. Es inusual, pero nadie puede cruzarlo. Y ese es el porqué. ¿Pero cómo es posible? De hecho, es bastante sencillo. El pasaje du Gauisse es un camino de mareas. Esto significa que la ruta está cubierta por agua, conectando la isla francesa de Noirmoutier con el continente francés. El pasaje du Gauisse es una franja de asfalto que corre en medio del mar. Es imposible cruzar esta carretera porque si la cruzas de forma perpendicular, en cualquier caso te encontrarás en el agua. La carretera es accesible para automóviles, solo un par de veces al día, cuando el agua retrocede y el pasaje de du Gauisse se abre durante un par de horas. Durante este tiempo, los conductores pueden conducir en un tramo de 4 kilómetros de la carretera federal que corre a lo largo de la costa atlántida de Francia. El resto del tiempo, el pasaje du Gauisse está inundado con hasta 4 metros de agua, por lo que ni conducir ni cruzar está fuera de discusión. Por cierto, las autoridades francesas incluso recomiendan a todos los conductores que vayan por esta carretera que lleven barcos con ellos, por si acaso, ¿no? Camino a ningún lado. Si el pasaje du Gauisse no se puede cruzar por razones físicas, Road to Nowhere no acepta peatones por otro motivo. Esta carretera se encuentra en Nuevo México, cerca de la ciudad de Albuquerque. En el siglo pasado no se le dio mucha importancia a esta carretera, pero todo esto cambió en el 2000, cuando la gente empezó a desaparecer aquí. Desde el año 2000, solo según los registros oficiales, 17 personas han desaparecido sin dejar rastro en la ruta. Como era de esperar, la autopista pronto adquirió su nombre espeluznante porque realmente no está claro a dónde se han ido exactamente los conductores. La escala de las desapariciones es aterradora. En algunos casos, familias enteras han desaparecido aquí. Una vez, una familia de Chicago desapareció en Road to Nowhere, camino a ningún sitio, incluye a una pareja y a sus 2 hijos. Los turistas solo querían dar un paseo por la carretera y disfrutar de las vistas de la cordillera a la que conduce la carretera, pero nadie más los había visto. Muchos detectives, científicos e incluso psíquicos intentaron resolver el misterio de la desaparición de las personas, pero todos sus intentos fueron en vano. Desde entonces, la desafortunada carretera ha sido apodada el Triángulo Overland Bermuda. Y los peatones ahora no pueden cruzarla por miedo y prefieren ni siquiera acercarse a esta terrible carretera. El camino a la nada bien puede llamarse muy misterioso, sino también muy peligroso, porque aún no está claro qué está sucediendo exactamente en esta ruta. Prados de hadas. ¿Qué podría ser terrible en una carretera con un nombre tan hermoso? Bueno, de hecho prácticamente todo. Fairy Meadows es el infierno, no un camino. La carretera más peligrosa de Pakistán, cerca de la región de Gilgit-Baltistán, está a 3,3 kilómetros sobre el nivel del mar. La pista estrecha va directamente a lo largo de la montaña, de modo que por un lado el conductor ve un muro de piedra del que pueden caer enormes rocas en cualquier momento y por el otro lado del conductor ve un enorme abismo en el que no quiere caer. Esta imagen se completa con una superficie de grava, sobre la que no es fácil pasar incluso con un automóvil potente y confiable. Agrega muchas serpentinas retorcidas a esto. Todo esto le espera al conductor durante los próximos 16 kilómetros que nunca olvidará. Por cierto, ha estado en funcionamiento durante varios cientos de años y nunca ha sido reelaborada. Entonces vemos la versión original de la carretera. Carretera de Karnali. Nos quedamos en Asia. Un tiempo más iremos a Nepal, donde se encuentra la autopista Kamali. Es una especie de hermano de Fairy Meadows. La carretera es similar a la de Pakistán en muchos aspectos. Y en primer lugar son similares en términos de peligro.
Sin embargo, la autopista Carnali es mucho más larga. Tiene unos 250 kilómetros de largo y la carretera cobra la vida de 50 personas cada año. Esto no es sorprendente en absoluto. La falta de vallas, el riesgo de desprendimiento de rocas, frecuentes deslizamientos de tierra, un enorme abismo en un lado, una pista muy estrecha y mucho más. Esta es una combinación verdaderamente infernal, ¿verdad? Las autoridades intentan proteger a los conductores manteniéndolos fuera de la carretera. Por ejemplo, durante la mayor parte del año, los coches tienen prohibido circular por ella. Pero esto no detiene a los lugareños. Regularmente conducen en la carretera en motocicletas, vehículos todoterreno y autobuses. Todos los días puedes ver muchos autos aquí. Quizás los nepaleses son las personas más valientes del mundo. Tal vez sea así, pero hay otra razón. La autopista Carnali conecta docenas de aldeas locales y simplemente no hay una forma alternativa de llegar a algunas comunidades. Así que los nepaleses tienen que conducir. Camino de la muerte. Pero incluso Carnali Highway o Fairy Meadows, a pesar de su peligro, son inferiores en epicismo al Camino de la Muerte en Bolivia. Ese es un nombre genial, ¿no? Desafortunadamente también es cierto. Las víctimas no son infrecuentes aquí y son regulares. Con todo esto es una pesadilla, no un camino. Incluso da miedo mirar. Una montaña enorme por un lado y un abismo no menos grande no separado por vallas. Por lo tanto, el conductor corre el riesgo de ser golpeado por una roca o volar cientos de metros hacia abajo. Pero eso no es todo. El camino no se ensancha. El ancho de la vida es de poco más de 3 metros. En un carril tan estrecho es muy difícil conducir en general, y ahora imagina que te chocas con un coche que viene en sentido contrario. Este escenario no es infrecuente aquí. Uno de los conductores tiene que retroceder, lo que es extremadamente peligroso y difícil en tales condiciones. Agrega esto al terrible pavimento de barro y obtendrás el camino más peligroso del planeta. Esto es lo que dicen la mayoría de los expertos sobre el Camino de la Muerte en Bolivia. No sé lo valiente que hay que ser para conducir por esta carretera. Regresemos a Asia, a donde se ubica la carretera Karakoram. Se encuentra en el paso de Kunjarab en la cordillera de Karakorum. La altura del paso es de más de 4,5 kilómetros. Al mismo tiempo, la carretera en sí es la carretera internacional más alta del mundo, lo que automáticamente la hace extremadamente peligrosa. Por supuesto, en primer lugar, estoy hablando de la gran altitud a la que se puede sentir la falta de oxígeno. Un conductor sin experiencia yendo por esta carretera puede simplemente convertirse en víctima de la falta de oxígeno. Pero eso no es todo. El área alrededor de la carretera tiene un alto riesgo de deslizamientos de tierra y las malas condiciones climáticas no son infrecuentes aquí. Por esta razón, la autopista Karakoram está cerrada durante el invierno, porque en este momento es casi imposible conducir por ella. Pero en verano la carretera también es muy peligrosa. Carretera Kabul. Se aconseja a los conductores que planean visitar Afganistán que se mantengan alejados de la carretera Kabul. Esta carretera conecta dos localidades con el mismo nombre y tiene una longitud de unos 60 kilómetros. Durante muchos años se han producido accidentes diarios en esta carretera, muchos de ellos terminan con consecuencias fatales. Los residentes locales ya han dejado de llevar registros de accidentes porque absolutamente todos conocen las características notorias de la carretera de montaña aquí. La razón de estas estadísticas es simple. La mayoría de los conductores afganos desprecian flagrantemente su propia seguridad y atraviesan las curvas cerradas de esta estrecha carretera de montaña a una velocidad vertiginosa, y la velocidad y las curvas cerradas no son una buena combinación. Y por último, otro camino en el que no querrás estar. Aquí está Dalton Highway, pero ¿por qué está incluso en este episodio? ¿Dónde están los peligros y abismos? ¿Dónde está la pista estrecha y las montañas con rocas que caen? ¿Dónde están los caminos serpenteantes más peligrosos? Nada de eso está aquí, pero eso no significa que la carretera sea segura. Esta carretera está en Alaska y tiene 666 kilómetros de largo. Número de la bestia, es algo sospechoso, ¿no? La autopista de Dalton bien podría llamarse una autopista del infierno porque casi no hay infraestructura. A lo largo del largo camino, el conductor encontrará solo un par de pequeños asentamientos y un par de estaciones de servicio. El resto del tiempo es solo un camino recto a través de la fría y dura Alaska. En muchas partes de la carretera no hay servicio de telefonía celular y no hay nada ni nadie que pueda ayudar. Eso significa que debes confiar solo en ti mismo. Si un automóvil se descompone o se queda sin gasolina, puede ser una sentencia de muerte para el conductor. Pero incluso la pista en sí no es perfecta. Está cubierta de mucho hielo y baches, por lo que puede tener un accidente fácilmente cualquiera que la rodee. Las autoridades estadounidenses recomiendan encarecidamente a los conductores que se preparen para un viaje por Dalton Highway con todo el equipo, las herramientas y los alimentos que necesitan en caso de que algo salga mal. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estas carreteras te atreverías a conducir? A continuación vamos a hablar de un lugar tan misterioso como el Triángulo de las Bermudas. Todo el mundo sabe que allí suelen desaparecer barcos y aviones, y luego nadie los encuentra.
Sigue con nosotros para conocer los aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, así como la increíble historia del piloto Bruce Gernon, que consiguió salir de esa espeluznante zona. Descubrirás lo que le ocurrió allí. Bruce Gernon es el nombre del hombre que consiguió salir del Triángulo de las Bermudas después de que le empezaran a ocurrir cosas increíblemente extrañas. Además, se cree que Bruce es el único que pudo hacerlo en general. Bruce trabaja como piloto. En diciembre de 1970, voló desde las Bahamas y puso rumbo a Miami Beach a través del Triángulo de las Bermudas. Fue un vuelo de lo más ordinario que debería haber transcurrido sin problemas. Pero poco después de que Bruce ganara altura, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Gernon vio una inusual nube de forma semicircular. Según relató el piloto, al principio la nube era pequeña, pero cuando voló hacia ella y estuvo en la propia nube, este aumentó drásticamente de tamaño. Al mismo tiempo, se oscureció de repente. El camino del piloto estaba iluminado solo por destellos que empezaron a brillar con fuerza justo delante de sus ojos. Cuanto más volaba Bruce, más le cegaban los destellos. El piloto se asustó mucho y decidió cambiar de rumbo. Dio la vuelta al avión y voló de regreso. Resultó ser una decisión acertada. Al girar el avión, Gernon vio algo parecido a una brecha. El cielo azul era visible a través del túnel formado. El piloto no dudó en dirigir el avión hacia el túnel, que ya había empezado a cerrarse. Afortunadamente, Gernon consiguió atravesarlo antes de que se cerrara por completo. Al cabo de un rato, Bruce se puso en contacto con los despachadores, quienes dijeron que no podían verlo en el radar. Solo cuando se despejó la bruma, la niebla y las nubes, los instrumentos del avión empezaron a funcionar y los despachadores determinaron la ubicación de Gernon. Cuando se supo hacia dónde volaba el piloto, todo el mundo se sorprendió. Resultó que el avión casi llegó a su destino, aunque pasaron unos 45 minutos desde el momento del despegue. El vuelo en sí debería haber durado no menos de 1 hora y media. Como sugirió el propio Bruce, la culpa la tuvo el Triángulo de las Bermudas, del que consiguió escapar milagrosamente. El piloto creía que si no hubiera logrado salir de este túnel, el avión nunca habría sido encontrado. En opinión del piloto, el Triángulo de las Bermudas no solo tragaba aviones y barcos, sino que era un fenómeno espacio-temporal. El piloto creía que el triángulo le ayudó a dar un salto en el tiempo. Según él, recorrió 100 kilómetros literalmente en 10 segundos, atravesando el espacio y el tiempo. A pesar de la interesante historia de Bruce Gernon, su explicación de toda la situación suena un poco extraña, ¿no? Ya es bastante difícil creer que túneles, lagunas y destellos parpadeantes ocurrieran. Pero ¿y si el piloto tuviera razón y toda su historia fuera auténtica? Después de todo, consiguió sacar el avión del Triángulo de las Bermudas cuando las cosas empezaron a ponerse raras allí. Los misterios del Triángulo de las Bermudas no empezaron a discutirse activamente hasta mediados del siglo pasado, pero ya antes se habían producido desapariciones místicas en esta región del Atlántico. La desaparición de la tripulación del Carroll A. Deering es una de las más famosas y misteriosas en este sentido. No se trata del nombre del capitán del barco, sino del nombre de la goleta comercial estadounidense de 5 mastiles. El barco utilizó su último viaje en enero de 1921. Carroll E. Deering y su tripulación fueron vistos por última vez cerca del faro flotante de Cape Lookout, frente a Carolina del Sur. 2 días después, el buque fue encontrado varado frente a Carolina del Norte, pero no había tripulación a bordo. Por lo demás, parecía que la tripulación estaba escondida en algún lugar del barco. Se estaba preparando la cena en la cocina y las velas estaban izadas. Nunca se encontró a la tripulación. A día de hoy sigue sin estar claro dónde se han metido todos y cómo se han encallado el barco. Ha habido muchas teorías, pero muchos están seguros de que fue el Triángulo de las Bermudas el que se llevó a los marineros. Un poco antes se produjo otra misteriosa desaparición. El barco estadounidense USS Cyclops, utilizado como buque de carga seca, realizó su último viaje en marzo de 1918. Había más de 300 personas a bordo. En ese viaje se transportaron más de 10.000 toneladas de mineral, pero no se encontró nada. El barco parecía haber desaparecido. La tripulación no envió ninguna señal de alarma a nadie. El barco parecía haberse hundido en la tierra, o mejor dicho, en el agua. Pero en tal caso debía haber restos, cuerpos o algo más. Pero no. Una búsqueda exhaustiva no dio resultados. El USS Cyclops nunca fue encontrado. Durante la búsqueda hubo varias teorías sobre lo ocurrido, pero ninguna de ellas podría explicar adecuadamente la desaparición de un gran barco con mucha carga y 300 pasajeros. Para mí solo hay una explicación. El barco se convirtió en una víctima del Triángulo de las Bermudas, que nunca devolverá al barco. La desaparición del USS Cyclops, por cierto, es reconocida como la mayor en la historia del Triángulo de las Bermudas. Volvamos a los aviones. Si el avión de Bruce Gernon consiguió salir de la zona mística, el Lockheed R-7B-1 se quedó para siempre en algún lugar del Triángulo de las Bermudas.
El gran avión de pasajeros, que transportaba a 42 personas de Estados Unidos a Marruecos, fue considerado en su momento como una especie de Titanic para los barcos de principios del siglo XX. El avión de pasajeros estaba mucho mejor protegido que otros aviones y era muy fiable. El 30 de octubre de 1954, el avión partió de Estados Unidos. Poco antes de la medianoche, los pilotos establecieron contacto por última vez. En ese momento ya estaban en la zona del Triángulo de las Bermudas. No volvieron a contactar y el avión desapareció. Se enviaron barcos y aviones para buscar al avión desaparecido. Buscaron la zona en la que podría haber desaparecido el avión las 24 horas del día, pero no encontraron nada, ni restos, ni pertenencias, ni cuerpos. En general, ni una sola pista. Avro Tudor IV Star Tiger. El Avro Tudor IV Star Tiger fue otro avión que tuvo la mala suerte de encontrarse en el Triángulo de las Bermudas. El 30 de enero de 1948 el avión voló desde Santa María, en las Azores, hasta las Bermudas. Antes del despegue se observó que el avión tenía problemas con el calentador, así como con la brújula, pero los pilotos decidieron volar con cuidado a baja altura para evitar las ráfagas de viento. Además, el avión volaba detrás del Lancaster, otro avión que transmitía información meteorológica. Pero esta táctica no funcionó. En algún momento se perdió la comunicación con el avión. El Lancaster aterrizó con éxito en su destino, pero el Star Tiger nunca fue encontrado. Se informó de la desaparición de 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación y el incidente se atribuyó al Triángulo de las Bermudas. ¿Qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué desaparecen allí tan a menudo aviones y barcos? ¿Hay alguna forma de explicarlo? Sí, y hay algunas interesantes teorías alternativas y exóticas al respecto, que te contaré al final del episodio. Según una de las hipótesis más atrevidas, todos los accidentes que ocurren en el Triángulo de las Bermudas son culpa de un cometa. Los defensores de esta teoría creen que hace unos 11.000 años un cometa cayó en el mismo lugar donde ahora se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Este cuerpo celeste puede haber tenido propiedades electromagnéticas espaciales que afectan al funcionamiento de los equipos de navegación y de los motores. De ahí todos estos fallos en la electrónica de los barcos. Una teoría aún más atrevida y exótica es que el Triángulo de las Bermudas está repleto de todo tipo de portales. De hecho, uno de ellos fue contado por Bruce Gernon, el héroe principal de este episodio. Como se recuerda, ese portal era temporal. Al volar a través de él, Bruce redujo el tiempo de vuelo a la mitad aproximadamente. Los defensores de la teoría de los portales creen que hay distorsiones espaciotemporales en el Triángulo de las Bermudas. En esta parte del océano el tiempo puede ir de forma diferente y el espacio puede estar conectado con mundos paralelos. Por último, otra teoría alternativa, probablemente es una de las teorías más insólitas y exóticas sobre el Triángulo de las Bermudas. Sus partidarios creen que el Centro de Pruebas y Evaluación Submarina del Atlántico de la Marina de los Estados Unidos está implicado en las desapariciones. Según los partidarios de la teoría, este centro se dedica a realizar pruebas secretas de submarinos, armas y sonares. Las pruebas se realizan en la zona del Triángulo de las Bermudas. En este caso, las desapariciones de aviones y barcos se pueden achacar a que sus pasajeros y tripulantes son simples testigos a los que hay que eliminar para que no cuenten nada. Algo al estilo de las películas de Hollywood, ¿no? Pero, ¿por qué no hay que contar nada? Después de todo, la historia está repleta de casos en los que se ha eliminado a los testigos en un santiamén. La catástrofe de Chernóbil de 1986 creó otro lugar misterioso e insólito. Las consecuencias de la catástrofe siguen obligando a preservar la zona de exclusión alrededor de la central. Los secretos que encierra esa zona siguen agitando las mentes de la gente. Pero ¿qué peligros acechan en esta zona? ¿Y qué hallazgos locales asustan incluso a los científicos experimentados? ¡Descubrámoslo! Muchos animales que estaban cerca del reactor en el momento de la explosión murieron en cuestión de horas. El bosque cercano al reactor número 4 también estaba contaminado. Más tarde se le dio un nombre especial. Se conoció como el Bosque Rojo. Esto se debe a que los árboles que recibieron la mayor parte de las emisiones de polvo radiactivo durante la explosión del reactor pronto cambiaron sus hojas de verde a rojo. Parduzco. En el proceso de eliminación de las consecuencias del accidente, el bosque rojo fue talado. Sin embargo, todavía se pueden encontrar árboles oxidados en Chernóbil. Es una locura. Solo mira este metraje. Es una completa locura. El fondo de la radiación alrededor de la planta de energía nuclear de Chernóbil se considera alto hasta el día de hoy. Sin embargo, los científicos han notado que durante 35 años de aislamiento, el área alrededor de la planta se ha convertido en una especie de reserva natural, que ahora alberga muchas especies de animales y aves, incluidas las más raras. Los medios de comunicación tratan de no discutir mucho el tema de las mutaciones en los bosques de Chernóbil, pero todavía hay ejemplos famosos. Por ejemplo, hay bagres gigantes que viven en estanques de enfriamiento cerca de la planta. Años de vida tranquila y bien alimentada lejos de los no humanos han permitido que estos peces crezcan a tamaños increíbles.
¿O qué estos peces? Las personas que han estado cerca de los estanques han compartido videos en internet que muestran claramente que algunos de los bagres han superado los 2 metros de largo. Sin embargo, se rumorea que hay individuos más grandes en los estanques alrededor de Chernobyl. Es una locura. Los informes de los investigadores muestran que los cuerpos de los peces han acumulado una gran cantidad de radiación, pero el crecimiento desenfrenado del bagre no tiene nada que ver con esto. Según los biólogos, los bagres de varios metros de largo se han vuelto así simplemente porque nada los ha amenazado. Perdiendo a todos sus enemigos naturales, los peces longevos crecían porque nadie los molestaba. El suministro de alimentos de los humanos también jugó su papel. No muchas personas que pasaban cerca de los estanques se abstendrían de arrojarles una golosina a los gigantes. La zona de exclusión se ha convertido en una reserva natural. Aquí puedes encontrar zorros, lobos, ciervos y jabalíes. Especies de aves raras, incluidos búhos y águilas, se han asentado cómodamente en la zona pantanosa. La radiación ya no afecta realmente a la fauna de Pripyat. En 2014, los científicos colocaron 42 cámaras ocultas sensibles al movimiento en diferentes partes de la zona de exclusión. Todas las especies de animales capturadas en el marco fueron monitoreadas durante mucho tiempo. Según el informe, no se detectaron anomalías importantes. En general, la imagen se veía casi perfecta. Sin embargo, lo que los científicos encontraron en el bosque de Chernobyl asombró al mundo entero. Y es una completa locura si me lo preguntas. Pero antes de eso, me gustaría hablar sobre las personas que viven en la zona de exclusión. Sí, no solo los animales viven en Chernobyl. Pocas personas saben que aquí también viven unos pocos cientos de personas. Casi todos son trabajadores y científicos. Aunque los autocolonos viven cerca, se trata de personas que se negaron a abandonar sus hogares a pesar del peligro. Uno de los últimos censos de los residentes de Chernobyl se realizó en 2017. En ese momento se declararon 84 personas en las estadísticas oficiales. No es de extrañar que la mayoría de ellos sean personas mayores que viven en pequeñas aldeas. Apenas hay más de 10 personas viviendo en cada una de estas aldeas. Sin embargo, entre los autocolonos también hay personas que viven solas. Los colonos solitarios trajeron a los científicos una sorpresa inesperada. Más recientemente, los investigadores descubrieron un rebaño de vacas en la zona de exclusión. Aparentemente, las vacas quedaron desatendidas cuando algunos de los autocolonos se mudaron o fallecieron. Sorprendentemente, las vacas liberadas aprendieron rápidamente habilidades de supervivencia y aprendieron a soportar incluso los inviernos más fríos. Parece que incluso los animales domésticos viven bien sin los humanos. La raíz del problema. El 26 de abril de 1986, la destrucción del reactor número 4 provocó la mayor liberación de radiación de la historia. Se necesitaron 206 días para eliminar las consecuencias de la tragedia y se movilizaron 90.000 personas para construir el sarcófago. Los primeros voluntarios que llegaron al lugar fueron víctimas de una grave enfermedad por radiación. Se decidió reemplazarlos por robots que constantemente se averiaban y se negaban a funcionar en la zona de contaminación. Luego se desplegaron soldados y otros trabajadores, que luego se llamarían liquidadores, al lugar de la tragedia. Se las arreglaron para erigir un sarcófago de hormigón sobre el reactor. Se suponía que una estructura monumental mantendría la radiación dentro de la planta de energía y también se suponía que mantendría a todos los demás alejados de ella. Sin embargo, el sarcófago fue concebido solo como una solución temporal. Poco a poco sus paredes se fueron agrietando. Y ya 10 años después del accidente, el área total de estas grietas era de casi 1000 metros cuadrados. En 2007, un segundo sarcófago, esta vez de acero, llamado Nuevo Confinamiento Seguro, comenzó a construirse sobre el primero. Fue encargado en 2019. Han pasado más de 30 años desde el accidente y durante todo este tiempo las lluvias y los vientos continuaron eliminando la radiación de los cimientos del viejo sarcófago gota a gota. ¿A dónde iba esta radiación? ¿Qué tan lejos se extendió? No encontrarás informes sobre esto en recursos oficiales. Es particularmente difícil rastrear el movimiento del agua, que interactúa con la radiación de una manera especial. Reacción acelerada. Incluso en las centrales nucleares más modernas, el uso de agua es inevitable. Aquí realizas 3 funciones a la vez. Enfría, evapora, convirtiéndose en vapor y accionando turbinas, y ralentiza el movimiento de partículas. Sin embargo, de la misma manera, el agua no solo ralentiza el movimiento de los neutrones, sino que también acelera la fisión. Según datos oficiales, el lento crecimiento de las reacciones de fisión radioactiva en el reactor destruido de la planta de energía nuclear de Chernobyl es posible por varias razones, pero basta con el aumento de la velocidad de reacción, que ya haya sido reconocido por la comunidad científica. La intensidad de las reacciones de fisión en los neutrones depende de la presencia de un desacelerador. En este caso, el desacelerador es agua que puede venir con lluvia o corrientes de tierra.
El agua desacelera los neutrones, lo que contribuye a la velocidad de reacción de fisión en las masas de combustible. Además, cuando se expone a radiación ionizante y cuando el combustible se seca, cambia su estructura, lo que también puede afectar la intensidad de la fisión nuclear en él. ¿Es demasiado complicado? Desafortunadamente sí. Al mismo tiempo, los científicos afirman que el papel del agua en la aceleración de la fisión aún no se ha estudiado completamente. Cabe señalar que el nuevo confinamiento seguro, en el que se invirtieron más de 2.000 millones de euros en construcción, ya no permite que el agua de lluvia ingrese al reactor. Como resultado, el flujo de neutrones se ha estabilizado o incluso ha comenzado a disminuir en la mayoría de los puntos de ocultación. Pero, ¿y si ya ha entrado suficiente agua de lluvia en el primer sarcófago? En los últimos años, la actividad de partículas ha comenzado a aumentar en algunas salas del subreactor. Esto se puede ver, por ejemplo, dentro de la habitación con nombre en código 305-2, donde el flujo de neutrones casi se ha duplicado en los últimos 4 años. ¿Es demasiado difícil entender los términos científicos? Bueno, hay otros indicios de una poderosa fuente de radiación dentro de la zona de exclusión. La actividad puede aparecer en ciertas circunstancias, pero no la hace determinante. Tan pronto como las autoridades anunciaron la relativa estabilización de la situación en la zona de exclusión, los turistas llegaron a Chernóbil. Los pioneros, por supuesto, arriesgaron su propia salud e incluso sus vidas. Pero a lo largo de los años, el nivel de radiación disminuyó. Y hoy en día incluso se permite realizar recorridos oficiales en el territorio de Pripyat y Chernóbil. No todos los temerarios aceptan seguir obedientemente un guía a lo largo de las rutas transitadas. Muchos de los que se atreven a visitar Chernóbil hacen una caminata solos. Tal decisión fue tomada por un residente británico llamado Neil Ansell. Decidió que no sería interesante explorar la zona como parte de un grupo grande. Ansell contrató un guía individual y fue a Pripyat. Los británicos visitaron el parque de atracciones, caminaron por edificios administrativos, escuelas y hospitales abandonados, y luego decidieron verificar el nivel de radiación de la ciudad. El dispositivo de medición reaccionó con lentitud al área circundante. El nivel de radiación en el área turística era relativamente bajo. Todo eso cambió cuando Ansell encontró una bolsa llena de artículos en la maleza a las afueras de la ciudad. Al deslizar un dispositivo de medición sobre él, el hombre se sorprendió. El dispositivo registró un nivel de radiación de 2728 milisieverts, que es casi 200 veces más alto que en una tomografía computarizada. En comparación, una sola exposición a una dosis de 5000 milisieverts puede ser fatal en un mes. No se sabe qué permitió al excursionista abstenerse de un acto imprudente. Ya fuera un guía experimentado o un fuerte sentido de autoconservación, Ansell nunca abrió la bolsa. Además, prefirió alejarse lo más posible. El descubrimiento asombró al mundo, y muchos internautas que leyeron la historia de Ansell comentaron en broma que el excursionista debió haber encontrado el botín abandonado por algún explorador urbano. Es una locura si me lo preguntas, y un total misterio esa zona. Hablando de lugares inexplicables y misteriosos, es imposible ignorar Google Maps. Al fin y al cabo, este servicio nos permite viajar virtualmente por todo el mundo, pero no siempre en Google Maps podemos ver solo calles y paisajes inofensivos. A veces se puede encontrar allí algo misterioso, místico y espeluznante. A continuación te mostraré imágenes de Google Maps que nadie debería haber visto. El año pasado, un explorador aficionado de Google Maps encontró un curioso lugar, que inmediatamente trajo la atención de los usuarios. En las imágenes de satélite tomadas en la zona del Valle de la Muerte en Estados Unidos, se encontró un oscuro objeto de color negro con un tono verde ácido. Su longitud es de unos 135 metros, y justo al lado hay una hondonada que inmediatamente fue calificada como lugar de aterrizaje de un ovni. A 14 kilómetros se encuentra un avión estrellado. ¿Qué es? ¿Un ovni real que se estrelló en el desierto y fue vigilado por los militares? ¿Una cantera inundada? ¿O algo más? Me parece que no hay que descartar la versión ovni, porque hay otras imágenes similares de Google Maps. Por ejemplo, hace unos años un usuario que miraba un mapa de un bosque rumano se fijó en un platillo volante de color plateado que estaba medio cubierto por las ramas de los árboles. Gracias a la iluminación y las sombras, se podía ver claramente el contorno de una nave alienígena con ojos de buey redondos. ¿Realmente Google Maps capta a veces ovnis reales? No sé si el objeto del Valle de la Muerte, pero el ovni rumano resultó ser una simple bomba de agua abandonada. El monstruo del lago Ness. Mientras algunos usuarios hablan de alienígenas, otros creen que gracias a Google Maps se ha resuelto por fin el misterio del monstruo del lago Ness. Esa es la opinión de Lisa Stout, una residente de Estados Unidos que descubrió el famoso monstruo en Google Maps hace unos 4 años. La mujer dijo que empezó a buscar el monstruo después de que la despidieran de su trabajo. Señaló que miraba a propósito los mapas durante varias horas al día, y que finalmente la fortuna le sonrió y se fijó en una extraña silueta que se parece a la del monstruo del lago Ness. En la foto publicada,
se puede ver una silueta oscura que sobresale varios metros del agua. Así es más o menos como retratan a Nessie los artistas, y así es como se ven varias fotos no confirmadas. Impresionante, ¿no? Símbolo extraño. Dejemos de pensar en alienígenas y criaturas legendarias y trasladémonos a Uruguay. Allí se encontró un símbolo muy extraño y misterioso. Se encontró con la ayuda de Google Maps cerca de la ciudad de Florida. Sí, resulta que no es solo un estado de América. Este símbolo se distingue claramente de los desembarcos vecinos. Parece una especie de tridente, cuyo tamaño es bastante grande, aunque es de hecho un hito en la Florida uruguaya. Los lugareños aún no saben qué es. Según una versión, estos árboles fueron plantados de esta forma por los agricultores y ocurrió hace unos 60 años. Según otra versión, es una referencia ritual al recipiente que contiene el elixir de la vida eterna. Por desgracia, no se sabe con certeza qué es realmente. Patrones. Si nos trasladamos de Uruguay a la vecina Argentina y observamos los campos de la provincia de Río Negro, en algún momento nos encontraremos con una imagen como esta. El aspecto es, cuando menos, extraño. Vemos unos misteriosos dibujos esparcidos por el suelo. ¿Pero qué son? ¿Podrían ser obra de alienígenas que dispararon su arma contra la Tierra en la antigüedad? ¿O tal vez un mensaje dejado por una civilización desconocida? De hecho, todo es sencillo. Es un yacimiento de petróleo. Sí, el petróleo no se produce solo en Rusia, Arabia Saudita, Canadá e Irán, sino también en Argentina. En general, el gas y el petróleo son los más importantes de los recursos de combustible y energía de este país, por lo que se pueden ver campos similares en otras provincias de Argentina. Aquí vemos una imagen similar. Google Maps ha captado unos extraños patrones en el desierto. Desde fuera puede parecer un asentamiento desconocido con casas de forma redonda u otro misterio. De hecho, es más simple que eso. Pero eso no hace que las imágenes sean menos espeluznantes. Este es un sitio de pruebas en Nevada. Los puntos que se ven son cráteres de explosiones nucleares. El sitio de pruebas está a solo 105 kilómetros de Las Vegas y ha estado en funcionamiento desde 1951. Desde entonces, se han realizado aquí más de 900 explosiones nucleares. Las bombas se detonaron en la superficie del campo de tiro y bajo tierra. El resultado es un paisaje tan post-apocalíptico. La zona de pruebas y el campo petrolífero son ciertamente interesantes, pero ¿qué hay de la escena del crimen? También se puede encontrar en Google Maps. Si nos fijamos en el estanque de la ciudad de Almere, en los Países Bajos, podemos ver una imagen espeluznante. Árboles, paisaje y un muelle con restos de sangre. Se puede ver a alguien que está arrastrando un cuerpo hasta el estanque para ocultarlo. Parece aterrador. ¿Realmente Google Maps captó la verdadera masacre? Afortunadamente no lo es, aunque es muy difícil confundirlo con un asesino. De hecho, la foto es de un perro perdiguero que estaba de paseo con su dueño. El perro simplemente saltó al agua y luego corrió hacia su dueño, que estaba de pie en el muelle de madera. El perro dejó un rastro húmedo tras de sí, que los internautas confundieron con un rastro de sangre. Poca gente lo sabe, pero Google Maps no solo funciona en la Tierra. Con la ayuda de Google Maps incluso puedes viajar por Marte. Esta función se añadió hace unos años. En general se pueden visitar varios planetas y satélites a la vez, pero a nosotros nos interesa Marte, porque allí se puede ver esto. Algunos edificios misteriosos están en la superficie del planeta rojo. ¿Será que la colonización de Marte ya ha comenzado, pero no se nos dice nada al respecto? ¿O se trata de un complejo residencial de marcianos que sí existe? La verdad es que es un easter egg muy chulo. Puedes llegar a esta base y ver que las estructuras son una oficina de Google. Quién sabe, quizás en un par de décadas una oficina así esté en Marte en la realidad, ¿no? Gigante en el desierto. Al desplazarse por las imágenes de Google Maps en Sudamérica, es posible que te encuentres con una enorme imagen de un gigante. Es inesperado, te sorprenderá o incluso te asustará, ya que no esperas ver algo así en algún desierto lejano. ¿De qué se trata? Se trata de un gran geoglifo antropomorfo que se llama el Gigante de Atacama. Su longitud es de 86 metros, por lo que no hay problema para verlo incluso desde un satélite. De hecho, solo puede verse en su totalidad desde un satélite o a vista de pájaro. Lo sorprendente es que el gigante no había sido creado por gente moderna, sino por los aborígenes que vivían aquí hace unos 3000 años. ¿Quién necesitaba crear un geoglifo tan enorme? ¿Y con qué propósito fue creado? ¿Alguna conjetura? Pentagrama. Si uno se desplaza por las imágenes de Google Maps en la zona de la ciudad de Lizavsk en Kazajstán, se puede ver un pentagrama gigante. Es inesperado e incluso espeluznante tropezar con él, porque el pentagrama suele asociarse con el diablo. Parece que en este lugar se celebran ritos, iniciaciones y sacrificios ocultos. Algunas personas creen incluso que hay vampiros en esta zona, pero por supuesto esto no es cierto. Resulta que el pentagrama es un campamento de verano para niños. La explicación es sencilla. Los árboles se plantaron en forma de estrella como símbolo de la Unión Soviética. Es decir, no se trata de un pentagrama, sino exactamente de una estrella, solo que hay que mirar la foto de otro ángulo. Por cierto, el campamento de verano nunca se abrió, pero el parque se hizo mundialmente famoso gracias a las imágenes del satélite.
Doll Village. ¿Qué puede dar más miedo que un pentagrama en el norte de Kazajistán y un pueblo entero con habitantes sin vida? Si vamos a la isla japonesa de Shikoku y nos asomamos a la aldea de Nagoro, podemos ver precisamente una imagen así. Cientos de muñecos están dispersos y repartidos por todas partes, algunos sentados en la parada del autobús, otros trabajando en el campo, otros simplemente escondidos. En cualquier caso, el escenario da miedo. Parece una escena de una película de terror, pero es un lugar totalmente real. Cuando se conoce la verdad sobre este pueblo, empieza a parecer menos espeluznante. El hecho es que Nagoro solía ser un pueblo bastante grande, con cientos de personas viviendo allí todo el tiempo. El pueblo se despobló casi por completo cuando los jóvenes comenzaron a abandonarlos en masa en el siglo pasado. A principios del siglo XXI, una mujer llamada Tsukimi Abano regresó a la aldea. No quería ver la aldea casi desierta, así que decidió hacer una muñeca de tamaño natural para que cada uno de los aldeanos que se habían ido la representaran. Y así es como Nagoro se convirtió en la aldea de las muñecas. Es inusual, pero espeluznante. La siguiente imagen de Google Maps da que pensar. Muestra una pirámide situada en la Antártida. Se pueden ver claramente los lados de la estructura y sus facetas. El parecido con las famosas pirámides egipcias es evidente, pero ¿qué es esto realmente? La mayoría de los científicos escépticos sostienen que no se trata de ningún tipo de estructura, sino solo de una parte de una cordillera, una montaña ordinaria que ha adoptado una forma tan atípica debido a los fuertes vientos. Los teóricos y ufólogos no están de acuerdo con ello. Creen que la montaña no podría adoptar una forma piramidal tan perfecta y están seguros de que se trata de una pirámide real construida por alienígenas. Todavía es imposible comprobarlo. La pirámide se encuentra en una región remota de la Antártida, donde el hombre aún no ha puesto del pie. ¿Quieres saber qué más se esconde bajo el hielo de este misterioso continente? Entonces estate atento, porque en la parte final de este episodio te contaré qué criatura vive bajo el hielo de la Antártida y por qué se está formando un agujero del tamaño de todo un país en medio de este continente. Entre las pocas teorías sobre la Antártida hay una leyenda de una ciudad submarina. Sorprendentemente, incluso algunos historiadores comparten este punto de vista, pero ¿podría la Antártida realmente haber aparecido en algún lugar de Atlantis y perdido hace mucho tiempo? ¿O la consonancia no es más que una coincidencia? Si hay que creer en las leyendas antiguas, Atlantis es una isla mítica. La hipótesis de una Atlántida antártica se publicó por primera vez en una entrevista o revista italiana hace casi medio siglo. El artículo informó que los científicos americanos han encontrado rastros innegables de la alta civilización prehistórica que existió en nuestro planeta hace unos 15.000 años. Esta hipótesis fue desarrollada por Barbiero Flavio, una civilización bajo el hielo que demostró que la Atlántida estaba ubicada en el lugar de la actual Antártida. El clima en ese momento era bastante cálido, hasta hace 10.000 a 12.000 años, cuando la Tierra chocó con un cuerpo celeste de enorme masa y tamaño. El impacto también cambió el eje de la Tierra, lo que provocó inundaciones, terremotos gigantescos y fuertes lluvias que destruyeron a la Atlántida. La Atlántida antártica se ajusta completamente a las leyendas antiguas, ya que se encuentra simultáneamente en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. De acuerdo con la historia de Platón, sus habitantes podían controlar las costas de 3 continentes a la vez. Es una locura. Huesos extraños. Fue una noticia realmente alucinante que recientemente se habían encontrado cráneos en el hielo de la Antártida. Calaveras inusuales. Se afirmó que 3 cráneos antiguos de forma oblonga fueron descubiertos en el continente por un equipo de arqueólogos. Los informes afirmaron que un arqueólogo llamado Damian Waters y su equipo descubrieron los cráneos en un área llamada La Paillet. Originalmente se afirmó que eran los primeros restos humanos encontrados en la Antártida. Luego su nombre se cambió repentinamente a primeros restos extraterrestres encontrados en la Tierra. Es importante señalar que se han encontrado cráneos alargados similares antes, principalmente en Egipto, Siria y Mesopotamia. Todo el hielo del mundo. Hay muchos rumores y teorías de conspiración en torno a la Antártida. ¿Realmente existían aquí las bases del Tercer Reich? Teóricamente es posible. Un enorme páramo cubierto de nieve 1,5 veces el tamaño de los Estados Unidos es un lugar ideal para un campo de entrenamiento secreto. El 99% de la Antártida está formada por hielo. Sí, hay demasiado. Los científicos estiman que las partes oriental y occidental del continente representan el 90% del hielo total del planeta. Pero incluso unas condiciones tan duras no detienen a los científicos y viajeros. Desde la década de 1820 se han enviado al continente una variedad de grupos y equipos. Uno de los misterios que encontraron los exploradores durante sus visitas fue el llamado hielo cantor. Por ejemplo, la enorme plataforma de hielo de Ross canta casi constantemente, incluso ahora mismo. La frecuencia de este sonido es demasiado baja para ser escuchada por el oído humano, pero los sensores sísmicos están a la altura. Los científicos dicen que el extraño canto es causado por fuertes vientos que hacen vibrar la nieve y el hielo en la superficie de la plataforma. Pero entonces, ¿cómo se puede explicar el cambio repentino del tono de canto? Al final resultó que no depende del cambio de vientos. ¿Podría ser que el canto de hielo sea causado por algo más aún no explicable? La tierra más seca. Es difícil de creer, pero es en la Antártida donde se encuentran algunas de las tierras más secas de nuestro planeta. Me refiero a los valles secos de McMurdo, que tienen un área de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, 2 acres, y consisten en 3 oasis antárticos.
están casi completamente libres de hielo y nieve. La razón de esto son los vientos más fuertes que soplan cerca del suelo y alcanzan velocidades de 150 kilómetros por hora. Los científicos han descubierto que algunas partes de los valles secos de McMurdo no han tenido precipitaciones durante 2 millones de años. Esta zona se considera especialmente protegida. Debido a la ausencia de capa de hielo, es conveniente realizar investigaciones geológicas. Además, los valles secos de McMurdo están cerca de las condiciones naturales de Marte y por lo tanto se probaron naves espaciales en los valles. Nueva criatura. Recientemente, a una profundidad de unos 350 metros, los arqueólogos americanos descubrieron algo realmente aterrador. La criatura antártica que encontraron no se parecía a ninguna de las ya conocidas por la ciencia. ¿A qué clase pertenecía? Hasta el momento esto se desconoce. Afortunadamente, la nueva criatura era relativamente pequeña. La longitud de su cuerpo era de solo 20 centímetros. No deberíamos tener demasiado miedo, incluso si es solo otro engaño. ¿Podría ser algo extraterrestre? En los parámetros brillantes y planos de la Antártida, cualquier cambio es claramente visible. Por supuesto, en un entorno así, la caída de un meteorito simplemente no puede pasar desapercibida. Es en parte por esta razón que la mayoría de los meteoritos que hemos estudiado se han encontrado en el continente helado. Durante los últimos 50 años se encontraron en la Antártida unos 10.000 meteoritos de diferentes formas y tamaños. Algunos de ellos tienen varios miles de millones de años. Entre ellos hay invitados de Marte. ¿Qué podrían tener en común la Antártida y el planeta Marte? Al menos algunas rocas. El meteorito marciano conocido como Allen Hills o 84001 fue encontrado en las montañas Allen Hills en la Antártida en diciembre de 1984. Este hallazgo provocó una gran protesta pública debido a las estructuras microscópicas fosilizadas encontradas en la superficie del meteorito que podrían ser bacterias. La cuestión del origen extraterrestre de las bacterias aún está abierta, pero está respaldada por el hecho de que el tamaño de las estructuras encontradas es de 20 a 100 nanómetros de diámetro, que es mucho más pequeño que cualquier forma conocida de vida celular. Los científicos especulan que el meteorito se separó de Marte hace 4.000 millones de años. En ese momento todavía había agua líquida. El resto de meteoritos encontrados en la Tierra son de un periodo posterior. El hallazgo fue verdaderamente único, lo que confirma la teoría del origen extraterrestre de las bacterias. La cuestión del origen extraterrestre de las bacterias aún está abierta, pero está respaldada por el hecho de que el tamaño de las estructuras encontradas es de 20 a 100 nanómetros de diámetro, que es mucho más pequeño que cualquier forma conocida de vida celular. Los científicos especulan que el meteorito se separó de Marte hace 4.000 millones de años. En ese momento todavía había agua líquida. El resto de meteoritos encontrados en la Tierra son de un periodo posterior. El hallazgo fue verdaderamente único, lo que confirma la teoría del origen extraterrestre de las bacterias. Además, según los científicos, es interesante porque este meteorito en particular puede haber destruido la vegetación en la antigua Antártida tropical. Hoyo. Los científicos creen que el terreno de la Antártida no es tan estático como parece. Por ejemplo, en 2017 se descubrió un enorme agujero del tamaño de Irlanda en el medio del continente. Según los científicos, por lo general se forman grandes cavidades en una relativa proximidad al límite entre el hielo y el mar. Pero el agujero se ha denominado polínea. Se encontraba a varios cientos de kilómetros, millas de la línea divisoria. Esto indica que apareció como resultado de algunos procesos desconocidos. Un agujero anterior de este tamaño apareció aquí en la década de 1970, pero permaneció sin estudiar debido a la falta de instalación de observación por satélite. Durante los siguientes 40 años, la capa de hielo marino permaneció intacta. Los científicos creen que es prematuro decir que el agujero en el hielo marino fue causado por el cambio climático global, pero todavía no hay respuesta a la pregunta de qué causa exactamente que aparezcan estos agujeros cada medio siglo. Así que es todo un misterio, chicos. La vida secreta. Es difícil imaginar que una región tan dura como la Antártida pueda estar habitada por una gran cantidad de especies, pero es una realidad objetiva. La comunidad científica se ha convertido con el descubrimiento de lagos debajo de capas de hielo de varios pies de altura. Los científicos creen que los organismos vivos pueden vivir en las aguas de los lagos porque contienen todos los factores necesarios para la vida. Por ejemplo, agua dulce con un alto contenido de oxígeno y una temperatura del agua relativamente alta. Los microorganismos adaptados a la vida en tales condiciones pueden tener propiedades únicas porque han estado aislados de la biosfera terrestre durante un largo periodo de tiempo y por lo tanto, sus procesos evolutivos se han desarrollado de forma independiente. Los datos disponibles indican que las bacterias son las candidatas más probables para que la vida esté en un lago subglacial. Son estas criaturas las que podrían sobrevivir en la oscuridad total y con un exceso de oxígeno. ¿Pero los científicos han podido encontrar tales bacterias? En 2014 se descubrió un ecosistema próspero y activo en un lago. Los microorganismos habían estado aislados del aire fresco y la luz durante millones de años, pero sobrevivieron gracias al metano y al amonio. Este descubrimiento sugiere que la vida extraterrestre no es tan imposible como se pensaba anteriormente. ¿Qué impide que tal ecosistema habite, por ejemplo, el satélite helado de Júpiter, Europa? Y a principios de octubre de 2016, los científicos informaron del descubrimiento de que lo que dijeron era un organismo único en el lago subglacial Vostok en la Antártida. La bacteria que encontraron tenía un parecido genético con los seres vivos conocidos por la ciencia moderna de solo el 86%. Se cree que esta bacteria única, que podría sobrevivir a una presión de 400 atmósferas, puede ser de origen extraterrestre.
Esto está indicado por su composición genética y química. Los científicos explicaron que la bacteria pudo sobrevivir en el lago subglacial que se formó hace 15 millones de años, debido a que hay manantiales geotérmicos en el fondo del lago y el agua está altamente enriquecida con oxígeno. Es toda una locura si me lo preguntas. ¿Qué lugar de este episodio te pareció más inusual? Házmelo saber en los comentarios, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los nuevos episodios. ¡Muchas gracias por vernos!